Señor. Y a medida uno va caminando, uno se siente con ese fuego, con ese gozo, con esa alegría, y cada día quiere más. La situación es cuando uno va llegando a un desierto, porque para llegar a muchos lugares hay que pasar ese desierto. Y es donde uno necesita permanecer fiel a esas promesas. ¿Sabe por qué? Porque Dios hasta este día ha sido fiel a sus promesas. Así es. Todas las promesas que Él ha hecho, las ha cumplido, las seguirá cumpliendo en nosotros, en nuestras familias. Por lo cual, hermanos, el tema de este día es la fidelidad hacia Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios busca personas fieles en este tiempo. Y yo sé, y usted sabe que lo hay. Muchos no han llegado, pero van a llegar también. Dios está buscando personas que le sirvan. Dios está buscando personas que le amen, que quieran conocer quién es Él, que quieran obedecer sus mandamientos y que quieran caminar junto a Él, dando los pasos que Él da, que una persona también los dé. Porque separados de Él, nada podemos hacer y no seríamos fieles. Y para ello voy a invitar a la palabra del Señor, hermanos, en el Salmo 101, en el versículo 6. Salmo 101, versículo 6. Gloria al Señor. Y vamos a leer la palabra, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en camino de la perfección, este me servirá. Puede tomar asiento. Usted se puede preguntar, o se ha podido hacer tantas preguntas: ¿por qué este versículo? ¿Por qué el cumplimiento? Nosotros podemos ver tantas cosas en poquitas letras. Y la sorpresa más grande es cuando Él dice: mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. Pero también nos da una declaración y dice: para que estén conmigo. Si Dios ha puesto los ojos en nosotros, es para que nosotros nos apeguemos cada día a su palabra. Amén. ¿Sabe por qué? Porque nosotros la necesitamos. Esta palabra es una lámpara, esta palabra es una luz, esta palabra es nuestro alimento, esta palabra es la guía. Si nosotros atesoramos la palabra, nos dejamos guiar por ella, jamás vamos a ser sorprendidos. ¿Por qué Dios está dando esta palabra al ser humano? Usted recuerda en la primera creación en el mundo espiritual, hubo alguien que no quiso permanecer fiel a Dios y empezó a rebelarse, empezó a cambiar las cosas, empezó a desobedecer y trajo grandes consecuencias. La fidelidad a Dios es tan importante que a nosotros nos hace sentir en paz. Analice usted, a raíz de que se perdió esa fidelidad a Dios, cómo no debería haber sido ese mundo espiritual. Entre puros ángeles, donde no había pecado. Pero llegó el momento donde el enemigo se rebeló contra Dios. ¿Qué lo hizo rebelarse contra Dios? ¿Qué lo hizo que ya no quisiera ser fiel? No quisiera obedecer, no quisiera adorar, porque eso era lo que hacían. Y nosotros, hermanos, que poco sabemos adorar, pero que lo que hacemos
A Dios le agrada. A Dios le agrada ver que usted haya trabajado, que pudo haberse quedado en casa, pero usted vino para decirle, papá, gracias. Amén. Porque hoy estoy aquí. Muchos de ustedes saben que hoy salieron a trabajar y no regresaron. Pero la misericordia de Dios nos ha guardado a nosotros. Amén. Él nos sigue guardando, Él nos sigue llamando, Él nos sigue iluminando, Él sigue buscando fidelidad en cada uno de nosotros. Pero Él quiere algo también, y Él dice que es para que nosotros estemos con Él. Usted sabe la fidelidad, las guerras que ha causado. Hay tanta destrucción por falta de fidelidad. ¿A quién es el primero que uno le falla cuando uno peca? No es a Dios, se falla a uno mismo. El que peca, dice, defrauda su alma, defrauda su cuerpo. ¿Pero qué quiere decir? No permanece fiel. Y le hice esta introducción porque cuando yo vine al Señor hice tanto voto, hice tantas promesas al Señor. Muchas de ellas no las he cumplido y no sé si las llegue a cumplir. Pero en medio de todo, hermanos, aquí estamos diciendo al Señor, estamos en tus caminos, no porque seamos fuertes, no porque lo sepamos, sino porque le necesitamos, sino porque conocimos lo que es el amor de Dios, la misericordia de Dios, de dónde Dios nos ha guardado, de dónde Dios nos ha sacado. Cada uno de nosotros ha pasado un proceso. Para algunos más difíciles, para otros más difíciles. Y cada uno de nosotros en medio de ese proceso, Dios no se ha apartado en ninguno. Amén. Y a veces, cuando uno más se apega a Dios, es cuando más le necesita. Nosotros podemos ver cantidad de casos en la Escritura de hombres que fueron fieles a Dios. La pregunta es, si en el tiempo antiguo la maldad existía, también existía la ley. Tal vez no la ley escrita, pero la ley del corazón. La ley de amar a Dios, porque todos desde el principio de la creación sabemos que hay un Dios, sabemos que hay un Hijo y sabemos que hay un Espíritu Santo, a los cuales tenemos que honrarle, tenemos que darle gracias. Porque el Espíritu Santo, digámoslo así, camina con nosotros. Él nos guía. Él nos dice lo que vamos a hacer. Tenemos a un Salvador que murió por nosotros y que sigue abogando por la humanidad. Por nosotros no puedo decirle, porque ya el pecado fue perdonado desde que nosotros venimos a los pies de Jesucristo. Pero Él sigue abogando por el pecado de la humanidad. Él sigue abogando por aquellos seres queridos nuestros que no han llegado a este lugar. Él sigue diciendo, Padre, escucha la oración de tu Hijo, quebranta y que esa familia, ese ser querido, esa amistad pueda venir para ser salvo. Porque hay algo que muchas veces el poder del enemigo cega tanto a la humanidad que no creen en lo que aquí la Sagrada Escritura dice. Lo que creen es lo que a ellos les conviene, que hay que vivir la vida, pero hay que vivirla bien y que muriendo aquí se termina todo. Eso les hace creer el enemigo y los tiene, podemos decir, adormecidos. Pero no así para la iglesia, que sabemos que tenemos que vivir orando y velando en todo tiempo. Amén. Y siéndole fiel al Señor, siendo fiel en la iglesia. ¿Cómo vamos a ser fieles nosotros en la iglesia? Es amándonos, es respetándonos, es orando los unos por los otros, es no darle lugar al espíritu de la crítica. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces eso trae destrucción. De una mala palabra hay un mal entendimiento y las cosas no funcionan. Nosotros tenemos que permanecer fieles. ¿Sabe por qué? Porque si usted es maduro, hay alguna persona o hermano o hermana que tal vez no ha alcanzado la madurez y con un comentario malo que nosotros hagamos podemos destruir una vida. Podemos destruir una familia que tanto ha costado para que venga a los pies de Cristo. Pero muchos podemos decir,
¿Por qué no han madurado? Porque aún son niños. Y usted sabe cómo hay que andar el niño con gran cuidado. Hay que llevarlo de la mano. Hay que cuidarlo de los peligros. Y muchas veces, cuando nosotros no permanecemos fieles, muchas veces dañamos. Pero cuando nosotros conocemos lo que es el amor de Dios, lo que Él nos está mandando, ¿sabe por qué? Porque aunque nosotros no lo creamos, aunque el enemigo pueda decir, nadie te ve, aquí la palabra del Señor dice, mis ojos pondré sobre los fieles. Y no dice de los cielos, sino de la tierra. Eso somos nosotros. Y el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Ahora, la situación es, ¿hay hombre perfecto? No lo hay. Pero Dios no está diciendo, yo quiero que seas perfecto. Yo quiero que si tú caes, de ahí te levantes. Yo quiero que si tú me fallas, te des cuenta que me fallaste y me sigas buscando. Porque eso es fidelidad. Ser fiel, hermanos, la fidelidad es servir a Dios en todo tiempo. Aun cuando no queremos venir a la iglesia, cuando puede ser que en alguna ocasión el enemigo nos haya hecho sentir, no vayas. Total, allá están los hermanos y van a orar por ti. Nosotros no le estamos siendo fieles porque pudimos hacerlo, pero no lo pudimos hacer. Y el enemigo empieza a ganarnos una ventaja. El enemigo empieza a avanzar en nuestra mente y en nuestro corazón, y eso debemos de evitarlo nosotros. Nosotros iniciamos en una iglesia así en crecimiento, de la misma manera como esta que nos congregábamos martes, jueves, sábado y domingo. Y muchas veces, cuando uno deja de ir un día, crea que el otro día no va lo mismo, porque el enemigo le puso una trampa y le vuelve a poner otra. ¿Para qué? Para que uno empiece a perder esa fidelidad, ese deseo de Dios. ¿Quién nos hace creer a nosotros que muchas veces es la alabanza? Porque muchos dicen, yo voy por la alabanza. A otros dicen, yo voy por el mensaje. No, la fidelidad a Dios nosotros es venir a escuchar la voz de Dios. Es venir a honrar a Dios por lo que Él hace en cada uno de nosotros. ¿Cree usted que la alabanza nos va a salvar? ¿Cree usted que el mensaje nos va a salvar si nosotros no ponemos de nuestra parte? ¿Verdad que no? Lo que nos va a salvar a nosotros es ser fiel a Dios. Yo le puedo hablar de la vida de Moisés. Moisés, a la edad de 40 años, era un hombre instruido, un hombre preparado conforme a la ley egipcia. Pero él se dio cuenta que era hebreo. Y él siempre salía a la vía. Y un día vio a dos, un egipcio y un hebreo, peleando. Y él quiso interceder. Yo no puedo hablar. Cuando vine y me pusieron a predicar por primera vez, no podía hablar. Y no se levantó un hermano o una hermana, no. Alguien descendió de los cielos y fue el que puso palabras en mi boca. Es el que pone palabras en usted, en su mente y en su corazón. ¿Por qué? Porque ya no hablamos lo que queremos, sino lo que el Espíritu Santo quiere alimentarnos, quiere darnos a cada uno de nosotros. Puedo ponerle el caso de José para llevarlo así rápido.
hombres que fueron íntegros. Y dice, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Mis ojos estarán en los fieles de la tierra. ¿Usted cree que a Dios le interesa esta multitud, estos millones que están a los alrededores? Ellos no quieren. Él dio todo para que ellos vengan aquí. Pero crea usted, tenga por seguro que los ojos de Dios están sobre nosotros. Y no para ver nuestra caída, no para ver nuestros problemas, sino para solucionar nuestros problemas, para solucionar nuestras necesidades. ¿Usted cree que Dios va a permitir las necesidades en nosotros para destruirnos? No. Él las permite para que nosotros miremos hacia arriba y le digamos gracias, Señor, porque lo que no puedo hacer, tú lo haces. Aleluya. Mira la vida de este joven. ¿Cuántos años estuvo allí en la cárcel? 2, 3 años acusado de haber querido cometer adulterio. Pero este hombre fue fiel a Dios. Fue fiel a sus principios. Fue fiel a él mismo. Este hombre, Potifar, le había dado todo, excepto, le dijo. La esposa sí se la había prohibido a él. Y él, hermano, se mantuvo fiel a esa palabra. Él tenía derecho a todo, menos a ello. Pero este hombre, acuérdese, le hablé al principio, el problema que trae la infidelidad, la destrucción que causa. Trajo destrucción, sí. A este joven lo llevaron a la cárcel a pagar algo que no hizo. ¿Se lo hizo la infidelidad? No. Era un plan que Dios tenía de llevarlo a lo más bajo para engrandecerlo. ¿Por qué? Porque el hombre permaneció fiel. Ahí nadie lo miraba. Aún el copero, el panadero, cuando estuvieron ahí, se olvidaron de él. Cuando él les reveló el sueño, les interpretó. Y a uno le dijo que iba a volver a servir la copa del rey. Y al panadero le dijo que le iban a cortar la cabeza. ¿Se cumplió o no se cumplió? Claro que sí. Y se olvidaron de él y nadie lo veía. Aún los que estaban ahí en la cárcel le decían, ¿y dónde está tu Dios? Y ellos no podían ver, pero los ojos del Altísimo estaban sobre él y decía, ya se va a llegar el día y se van a dar cuenta quién es el que te tiene en ese lugar y para qué te tiene. ¿Para qué Dios lo llevó a ese lugar? Para hacer de él un hombre grande. ¿Por qué? Porque permaneció fiel a Dios. Y en él no hubo engaño. En él el enemigo no pudo encontrar engaño. Usted sabe que los comentaristas dicen que entre Miguel y Satanás hubo la guerra por el cuerpo de Moisés y dicen que es porque Moisés mató al egipcio. En José no había eso, sino que lo que había era una integridad hacia Dios. Prefirió permanecer puro. Prefirió permanecer preso, haciendo la voluntad, pero él siempre, hermano, decidió permanecer fiel hacia Dios. ¿De qué manera nosotros podemos hacerlo en este tiempo? Porque sí podemos permanecer fieles a Dios en este tiempo. Muchos dicen, hay muchos pecados, claro que desde el principio de la creación ha habido el pecado. Pero en medio de ellos siempre han habido esas personas en las cuales Dios se ha manifestado. Les puedo poner la vida de Noé. Era una generación, podemos decir como en este tiempo, una generación fría, una generación idólatra que carecía de principios bíblicos, si lo podemos llamar así, que no era un mundo espiritual, que no querían saber nada de Dios, pero sí adoraban a sus ídolos. Pero en medio de todo ello, cuando Dios dice voy a poner fin a la humanidad, qué duro fue que Dios se haya arrepentido de haber hecho al hombre y haya llegado a la conclusión de que lo iba a destruir. Pero en eso se levanta un Moisés, un Noé que haya gracia ante los ojos de Dios. Y si lo trasladamos a este tiempo, él salvó
únicamente su casa. El mensaje fue dado día tras día. La gente escuchaba sí, pero no retenía. Si lo trasladamos hoy, ese es usted, ese soy yo. Esforcémonos y salvemos nuestra familia. Si la demás gente no quiere ser salva, no importa, sálvese usted. Porque el enemigo le hace creer que la muerte no es eterna y que murió y allí terminó. Esa es la mentalidad de muchos, pero no la del cristiano. El cristiano sabe que hay dos eternidades y que una es de gozo perpetuo y la otra es de condenación perpetua. ¿A dónde va a ir un descarriado? Pues no hay lugar intermedio. Porque el otro día vimos que lo que había en el espacio eran densas tinieblas, oscuridad. No va a haber un lugar. La muerte entregará, el mar entregará, todo entregará. ¿Y a dónde va a ir la persona? ¿Quién va a ir? Ahí todas las personas que han permanecido fieles. Dios busca fidelidad. ¿Por qué Dios busca fidelidad en estos tiempos en cada uno de nosotros? Porque Él es fiel. ¿Nos ha fallado Dios? En ninguna manera. Excepto nosotros podemos decir, Dios me ha fallado porque le he pedido algo y no me lo ha dado. ¿Sabe por qué muchas veces Dios no nos ha dado? Porque no lo necesitamos. ¿Sabe por qué en otras ocasiones no lo va a dar? Porque es el medio que Él usa para hacer que nosotros doblemos rodillas y le creamos a Él. Porque es bonito, hermanos, cuando uno recibe esas maravillas del Señor. Pero yo le puedo testificar que hay muchas personas que han sido sanadas, las ha levantado de la muerte y tiempo después se van por el camino más ancho. Se les olvida quién les dio nuevamente una oportunidad de vida. ¿Para qué? Para que testificara. La gente vio sí, pero a ellos no les interesó y Dios está buscando fidelidad en su pueblo. Amén. Porque aquí es lo que dice: sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. Y el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Le puedo poner cantidad de ejemplos. Puedo ponerles el ejemplo de Eliseo. ¿Quién era Eliseo? Era un campesino, era un arador, era un agricultor. Y cuando Dios trata con él, este hombre dejó todo, sacrificó, podemos decir, su vida, sacrificó sus bueyes y se fue. Y dijo: voy a ser fiel a ese llamado que Dios me ha hecho. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos ese llamado? Pero muchas veces decimos: no, ese no es para mí. Muchas veces decimos: no, yo no puedo hacerlo. Muchas veces a mí me falta. Sí, es bueno que digamos: a mí me falta, pero lo que a mí me falta, Dios lo tiene, Dios lo da, Dios suplirá. Pero nosotros, hermanos, tenemos que permanecer fiel en todo momento. Dios quiere manifestarse. Dios se manifestó desde el principio y quiere manifestarse, pero no se va a manifestar si nosotros somos infieles. Jamás. Vamos a ver, hermanos, en una iglesia muchas veces hay dones de visión, dones de ciencia. Y muchas veces el que tiene ese don está viendo cómo las fuerzas del mal se ven. Usted sabe, cuando los sirios iban a perseguir a aquel pueblo, Eliseo, al profeta Eliseo, está encerrado y su criado lo que pudo ver, porque eso representa la incredulidad, la infidelidad a Dios, lo que pudo ver fue peligro, fue terror, fue miedo lo que había en él. Y le dice: Señor mío, ¿está viendo cómo estamos? De esta no libramos. Hasta aquí llegaron nuestras vidas. Pero viene este hombre, como es espiritual, es un hombre fiel, le ora a Dios y le dice: Padre, ábrele los ojos a este incrédulo, porque le dice: no te preocupes, y así son
más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y nosotros a veces los contamos, 1, 2, 3, 20, 13. Somos poquitos. Eso es lo que uno dice. Y aquel hombre le dice, son más los que están con nosotros. ¿Cuántos creen esa palabra? Amén. Gloria a Dios. Y le dice, ábrele los ojos a este incrédulo. Y cuando le abre los ojos, este hombre vio maravillas. Y este hombre le glorificó a Dios y se volvió fiel a Dios por un tiempo, porque se le volvió a olvidar quién era Dios. Y Dios, hermanos, está buscando hombres fieles. Porque el que ande en el camino de la perfección, este me va a servir. ¿Cómo podemos servirle a Dios nosotros siendo infieles? Usted sabe que somos un tropiezo para las personas incrédulas. Aún le puedo decir que para las personas que están en la iglesia, que no han sido llenas del Espíritu Santo, muchas veces podemos decir, es tropiezo una gente que anda así. Cuando nosotros vamos a la casa de Dios, vamos a gozarnos, vamos a buscar la presencia del Señor. Usted sabe que no todos vamos a estar a la misma estatura, que hay unos más grandes que otros, unos que hacen más bulla que otros, unos que tienen más gracia que otros. ¿Pero qué? Dios está buscando corazones sinceros. En quien Él morar, en quien Él habitar. En quien Él dar su mensaje, en quien Él dar sanidad, en quien mostrar y decir, no importa si toda esta multitud no quiere en ustedes, yo voy a hacer lo que tenga que hacer, voy a hacer mis planes, voy a cumplir mis promesas, y el día de mañana esta gente va a ver que hubieron valientes y que se sometieron y decidieron ser fieles a mí. Y renunciar a todo lo oculto, renunciar a todo aquello que no nos ayuda a crecer, renunciar a todo lo que nos aparta del camino del Señor. ¿Podemos ser fieles en este tiempo? Nosotros sí podemos ser fieles. ¿Qué es lo que necesitamos? Es darle la llave de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestro corazón a Dios y decir, aquí está, es tuya, guíame tú. Muéveme tú, porque si bien le decimos todas las mañanas y todas las noches, aquí está mi vida, guárdame tú. Tenemos que darle control general para que sea Él que está gobernando momento a momento nuestras vidas. ¿Para qué? Para que no nos desviemos en ningún momento. Amén. ¿Qué beneficios hay hacerle fiel al Señor? Tenemos salud nosotros. Tenemos paz nosotros. Tenemos techo nosotros. Nuestra familia, no le puedo decir come lo mejor, pero come dignamente. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno viene al camino del Señor, el dinero le rinde más. No, hay unos dicen se va a hacer rico, esa es una mala palabra. La familia come mejor porque lo que uno se gastaba afuera con las amistades, lo que tiraba en la calle, hoy lo está disfrutando con la familia. Hoy sus hijos van a tener una oportunidad de estudio. Hoy sus hijos van a vestir. Hoy sus hijos van a ser diferentes. Hoy sus hijos van a conocer quién es aquel que los sacó de las tinieblas. Eso es lo que Dios busca. Hombres fieles. ¿Para qué dice? Para que estén conmigo. Si Dios no es infiel, ¿por qué le vamos a ser infieles nosotros? Servirle solo cuando le necesitamos. Mi iglesia era una iglesia de ayuno, donde Dios hizo cantidad de milagros. Y la gente llegaba allí y decía, hermano, ore por este problema. Y se oraba y la gente recibía y se iba. Dios no quiere. ¿Y sabe por qué Dios lo hacía? Porque Él está en un lugar alto y todo eso lo hace para que la gente crea que Él sigue siendo poder, teniendo poder, y se mueven personas como nosotros que le creemos. Pero en la persona, hermanos, no había la voluntad de creerle, la voluntad de servirle, la voluntad de cambiar. Porque muchas veces hay que forzarse para cambiar. Porque uno viene lleno de mañas, crece con mañas, con malas instrucciones, malas enseñanzas, malos caracteres, malas costumbres.
Y cuando viene el camino del Señor, esta palabra, hermanos, lo peina, esta palabra lo pone al hilo, y esta palabra es un nivel. Y esta palabra, hermanos, no deja que uno se cantee, sino que esta palabra, hermanos, lo lleva a uno derechito. Y lo lleva, hermanos, directo, mirando hacia los cielos. Porque esa es mi mira todos los días. Esa es su mira todos los días. Que para allá donde nosotros vamos. ¿Y qué le decimos al Señor? Ayúdanos a poder llegar a ese lugar que tú tienes preparado. ¿Cómo es el lugar? Sí hay características, pero jamás lo vamos a entender. Pero no importa que no lo entendamos aquí. Lo que sí les puedo decir es que vamos a llegar y que nos vamos a sorprender de la belleza que es ese lugar que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. ¿Qué ganamos? Dios nos da protección. El día de anoche, mi niña, Mía, mi sobrinita se fueron para el Walmart a comprar los cuadernos porque ya van a entrar a la escuela. Cuando están en la caja para pagar, entra una persona a robar ahí. Y llegan 3 policías y no pueden detenerlo. Y este maleante se fue encima de ellas, las golpeó y todo. Una niñita de apenas 1 año también fue golpeada ahí por ellos. Ellos no pudieron hacer nada. Pero ¿quién está protegiendo, hermanos? Nosotros vemos que Dios. Amén. ¿Por qué? Porque las oraciones que nosotros hacemos hace que en medio de todo nada malo pueda sucederles. ¿Qué nosotros ganamos hacerle fiel a Dios? Nosotros ganamos esa protección, esa seguridad. Es cierto que podemos decir estamos rodeados de seguridad, no importa cuál seguridad el hombre pueda poner. La seguridad que no puede ser violada nunca, hermanos, es la celestial. Amén. Esos ángeles que no los vemos, pero que sabemos que están. Amén. Jesucristo dijo, yo estaré con ustedes. El Espíritu Santo, Él mora con nosotros siempre y cuando no nos equivoquemos, porque el día que vayamos, ese día se aparta de nosotros. De la misma manera, Dios aparta la mirada de nosotros, pero Él dice, mis ojos pondré sobre los fieles para que estén conmigo. Hay muchas personas, hermanos, de las cuales nosotros podemos hablar que les fueron fieles, pero ellos ya coronaron sus carreras. Y ahí en el libro de Hebreos, en el 11, hay unos poquitos. No son muchos los que mencionan, pero nosotros somos una cantidad. Y declaremos nuestra familia para el Señor día con día. Si nuestros padres vivieron en maldiciones, nosotros arrastramos las maldiciones de ellos. Pero hoy, digamos al Señor, esas maldiciones tienen que ser cortadas en el nombre de Jesucristo. Y mi familia no va a ser como mi antepasado. Mi familia va a ser como tú quieres. Y van a permanecer fieles a tu palabra. Pero tienen que conocer. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. Así que, hermanos, ha sido todo por hoy la meditación de esta noche. Y, hermano, va a continuar aquí.